¿Cómo están? Buenas noches. 2 minutos de las 9, 19 graditos la temperatura en estos momentos en Ciudad Capital. Arrancamos la Caja Negra por Unicanal como todos los martes. Muchas gracias por la preferencia. El tema central que vamos a desarrollar esta noche, el conflicto Atlas-ITI, ITI-Atlas. ¿Qué hay detrás de toda esta historia que ya arrancó la semana pasada? Tenemos varios informes al respecto. Queremos desmenuzar este caso para poner todos los elementos sobre la mesa y que finalmente la gente saque sus conclusiones. Y ya está con nosotros el abogado Miguel Ángel Almada Frutos, el abogado representante legal de la empresa ITI. Nos va a acompañar esta noche para poner también en contexto e ir entendiendo en qué consiste este pleito que ya se ha mediatizado. El grupo Sucolillo se ha encargado de visibilizar este problema de manera indirecta con ataques hacia la empresa ITI por un tema de una licitación en curso, en proceso, Banco Nacional de Fomento, y ahí arranca toda esta historia que va teniendo otros niveles de discusión ya fuera del ámbito donde coincidimos nosotros, decíamos el otro día, con este comunicado de la ASOBAN, también de la Cámara de Desarrolladores de Software, donde dicen, esta es una discusión que se tuvo que haber dirimido en la instancia judicial y no tuvo que haber salido de allí. Lastimosamente salió de allí y genera una especie de incertidumbre en el sector financiero, los desarrolladores de software y también en la opinión pública para entender qué es lo que hay detrás de esta historia. Nosotros tenemos un informe a propósito de estos comunicados que se dieron por parte de ASOBAN y también por los integrantes de la Cámara de Desarrolladores de Software. Veamos el material y a la vuelta ya hablamos con el abogado Miguel Ángel Almada Frutos. Caso Atlas-ITI. Alertan sobre daños al sistema financiero y tecnológico. La Asociación de Bancos del Paraguay y la Cámara FinTech expresaron su inquietud por la exposición del conflicto comercial entre el Banco Atlas y la empresa tecnológica ITI, al advertir sobre el impacto negativo que esto podría tener en la confianza y estabilidad del sistema financiero y tecnológico del país. El caso enfrenta a Banco Atlas con la empresa ITI por diferencias contractuales y técnicas en torno al uso del sistema informático que provee la firma tecnológica a la entidad bancaria. A través de un comunicado, la ASOBAN manifestó su profunda preocupación ante la creciente mediatización del conflicto judicial entre su asociado, el Banco Atlas, perteneciente al grupo Sucolillo, y la empresa tecnológica paraguaya ITI. La asociación bancaria advirtió que la difusión pública de disputas comerciales privadas, especialmente cuando contienen información inexacta, pueden generar un clima de incertidumbre en el ámbito financiero y socava la confianza de los ciudadanos, atentando contra la solidez del sistema bancario que tomó años de esfuerzo reconstruir. Una cuestión de naturaleza comercial que debería tratarse como tal, gestionada de esta manera, pone en riesgo los logros alcanzados por Paraguay, especialmente en el ámbito económico, expresó ASOBAN, y citó entre estos avances el grado de inversión internacional y la estabilidad macroeconómica sostenida. En línea con esta postura, la Cámara FinTech del Paraguay también emitió un pronunciamiento en defensa de ITI, empresa que integra la organización como socia fundadora. La Cámara cuestionó las publicaciones recientes que, en su criterio, ponen entredicho la credibilidad de la empresa tecnológica nacional en un momento en que el país busca consolidarse como un polo de innovación regional. La divulgación de noticias que podrían generar inestabilidad e incertidumbre afecta negativamente al crecimiento de este sector, señala el documento, al recordar además que el ecosistema fintech genera miles de empleos en nuestro país y es clave para el desarrollo tecnológico, digital y económico. Además, la Cámara puso énfasis en la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual y los contratos vigentes, especialmente cuando están en juego desarrollos tecnológicos locales que forman parte de la llamada economía naranja, basada en la creatividad, el conocimiento y los activos intangibles. Bueno, está con nosotros el doctor Miguel Almada Frutos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Gracias por invitarnos a la Caja Negra. Bueno, a ver, sé que hablaste un montón esta semana Bastante al respecto.
Yo quiero hacer un par de puntualizaciones, porque he escuchado incluso, y hoy publicaciones a propósito del diario ABC Color, haciendo referencia a un aspecto, porque hablaron con el superintendente de bancos, y el superintendente de bancos dice el sistema financiero goza de una estabilidad, goza de muy buena salud, sistema financiero. Que me parece importante que haya hecho esa aclaración. Pero en una publicación, a propósito de los dichos del superintendente de bancos, ese medio periodístico dice: en las redes sociales, incluso algunos medios de comunicación estuvieron a punto de cometer lo que se denomina el terrorismo financiero. Y eso es extremadamente grave, está penado. Pero en realidad, para poner en contexto, quienes exponen un escenario absolutamente catastrófico de esta situación para justificar la medida cautelar que obtiene el Banco Atlas, son ellos. Y acá tengo la nota, dice: objeto solicitar medida cautelar, que tiene la firma del señor César Eduardo Coll, abogado, representación del Banco Atlas, donde hace un relato, hechos del caso, y en una parte, eso podemos mostrar, Cintia, si ya tenés este material que te pasé, y en una parte, en el relatorio que hace el abogado Coll, representante legal del Banco Atlas, es este banco, ahí está el documento, el que en el relato del abogado Coll dice: en lo que respecta a la urgencia de la adopción de la medida, en caso de que ITI suspenda la licencia del uso del software, la actividad del banco y en general del sistema financiero nacional se verá afectada. Como hemos mencionado, el software es el core bancario del Banco Atlas, el cual cuenta con aproximadamente 200.000 clientes. En caso de suspensión de la licencia, el uso del software no solo pone en riesgo la continuidad del negocio del banco, sino que paraliza, no pudiendo ofrecer ninguno de los servicios comprometidos con sus clientes. Un core, como su nombre mismo lo indica, es el corazón de un banco y no puede ser interrumpido abruptamente. Requiere de un plan y su concreción como mínimo entre 2 a 3 años para la migración a otro core, ya que esto implica riesgos significativos, desde altos costos para interrupciones operativas que afectan directamente a los clientes. Y sigue el relato. Entonces, ¿quién es el que expone este escenario, si se quiere, catastrófico de la situación del sistema financiero en el hipotético caso de que la empresa ITI decide desconectar el famoso software? Es el abogado del Banco Atlas. Entonces, esa aclaración nomás me parece importante hacer, porque esta mañana en otros espacios periodísticos me decían: ustedes visibilizaron este tema. Nosotros visibilizamos este tema. Yo recuerdo hace 3 meses, el diario ABC Color expone el caso de una licitación del Banco Nacional de Fomento y arranca una campaña hacia la empresa ITI. Y nosotros nos preguntamos: ¿por cuál es la motivación de todo esto? Y después nos enteramos que había una motivación, que es este conflicto que tiene el Banco Atlas con la empresa ITI. Y de manera indirecta, ese grupo empresarial, el grupo Sucolillo, que tiene el diario ABC Color, visibiliza este problema a través de sus medios de comunicación. Entonces, cuando la ASOBAM y cuando la Cámara de Desarrolladores de Software expresan su preocupación porque se ha mediatizado esto, que tienen razón expresar su preocupación, y coincidimos con la preocupación de ASOBAM y de la Cámara, pero ¿quiénes visibilizaron este problema? El mismo grupo empresarial, el grupo Sucolillo. Y ahí está la nota que lleva la firma del abogado César Coll, abogado del Banco Atlas. Doctor Almada, eso más quería puntualizar para arrancar. ¿Por qué se plantea esta medida cautelar? ¿Por qué el abogado o el Banco Atlas plantea esta medida cautelar? ¿Qué les motivó a hacer eso? El motivo por el cual se desencadenaron los hechos que tomaron estado público es un reclamo que hizo ITI, o que viene haciendo ITI desde hace varios años,
al Banco Atlas respecto de la no coincidencia que existe entre lo que dice el contrato de licencia que tenemos con ellos y la realidad del uso que ellos hacen de nuestro software. Nosotros le dimos a ellos una licencia de uso 21 años atrás, que en lo que consiste es en una autorización para usar nuestro software bajo ciertos parámetros. Esos parámetros no se cumplieron en la realidad ni se han cumplido en los últimos años, lo que motivó que nosotros planteásemos al Banco Atlas adecuar el contrato a la realidad del negocio, es decir, sanear los incumplimientos que se estaban dando firmando un nuevo contrato. Claro. Lo que ocurrió en todo este tiempo es que el Banco Atlas primero ninguneó nuestro pedido, más tarde hacía largas, después manifestaron que no necesitaban un nuevo contrato, que con el que tenían estaban cómodos. Nosotros, pretendiendo llevar siempre esta discusión en el ámbito estrictamente técnico, jurídico y comercial, les proponíamos realizar reuniones para acercar posiciones, no encontrábamos eco, entonces forzamos la realización de una mediación, que es un trámite formal ante un mediador designado por el Centro de Arbitraje y Mediación, para sentarlos a la mesa y dialogar sobre este impasse, que lleva mucho tiempo. Una vez que nos sentamos a hablar, nosotros nos encontramos con que el Banco Atlas ya había pedido esta medida cautelar, se sintió amenazada por nuestro pedido de mediación. Pidió una medida cautelar que le permita seguir usando el software. Ahí te interrumpo. Pide el Banco Atlas esta medida cautelar, pero ¿por qué ellos en su escrito hacen referencia a una eventual suspensión de la licencia? Se les planteó, ustedes desde ITI le dijeron, mira que si no resolvemos esto, le vamos a suspender. Sí, nosotros logramos hacer una revisión conjunta, después de mucho bregar con ellos, del software, nuestros técnicos y los suyos, para estimar el nivel de incumplimiento que nosotros hasta ese momento teníamos hipótesis de que se había realizado, pero no teníamos la certeza técnica. Esa revisión que hicimos conjuntamente determinó todos los incumplimientos de los que podemos hablar en detalle, si te parece, sí, más adelante. Y esa revisión motivó de que nosotros le enviemos una nota formal al banco convidándoles a sentarnos a negociar delante de los gravísimos incumplimientos constatados ya en la revisión conjunta que hicimos. Y donde le informábamos de que si no nos sentábamos a dialogar, la licencia no tenía sentido de que siga su vigencia, porque ante un incumplimiento tan grave, ¿por qué íbamos a seguir una relación en la que una de las partes era violentada de una manera tan flagrante en sus derechos? Ellos se llamaron a silencio, no nos dijeron nada, los convocamos a la mediación y ellos entendieron de que nosotros habíamos terminado con la licencia unilateralmente y pidieron al juez una medida cautelar que les permita seguir usando el software, aún pese a nuestra oposición. Nosotros no teníamos ninguna oposición a que ellos sigan usando el software. Nosotros lo que queríamos era de sentarnos a dialogar y nuestra oposición consistía en que ellos sigan usando de la forma en la que estaban usando. Pero ustedes nunca, ITI nunca amenazó que le iban a desconectar. No, jamás. Por eso digo, y acá está la nota del abogado del Banco Atlas, que ahí es donde yo le escuché varias declaraciones de uno de los directivos del banco, el señor Juan Carlos Martí. Dice, no hay nada acá que reclamar. Pues yo digo, si no hay nada que reclamar y si todo está bien como el señor Martín expone, ¿por qué este texto de la nota dirigida que tiene la firma del abogado César Coll a un juez le dice la suspensión de la licencia? Esto dice el abogado de Atlas.
La suspensión de la licencia de uso del software tendría consecuencias devastadoras, no solo para el Banco Atlas, sino para todo el ecosistema financiero del Paraguay. La incertidumbre generada afectaría la confianza de clientes y empresas, provocando posibles retiros masivos de fondos, interrupción en la cadena de pagos y dificultades en la concesión de créditos. ¿Quién dice eso? ¿Redes sociales? ¿Un sector de la prensa? No, lo dice el abogado César Coll, representante legal del Banco Atlas. ¿Por qué ellos llegan a esta instancia, doctor, si no hubo nunca una amenaza de suspensión de la licencia del uso de software? Nosotros en todo momento le hicimos saber tanto a ellos como al regulador de que esta era una cuestión eminentemente jurídica, comercial y técnica que jamás iba a desembocar en actos materiales que perjudiquen a los clientes del Banco Atlas y mucho menos al sistema financiero todo. Nosotros somos participantes activos del sistema financiero como un proveedor principal de soluciones de software para el sistema financiero. No está en nuestro interés de que al sistema financiero les vaya mal, porque el sistema financiero es nuestro principal cliente. Claro. Entonces, es un motivo de que nosotros hayamos conducido en todo momento esta controversia dentro de los ámbitos de la más absoluta discreción y confidencialidad, atendiendo a que se trataba de una controversia que afectaba a un sector sensible de la sociedad como es el sistema financiero. A nosotros nos llamó poderosamente la atención esta movida que consideramos imprudente del Banco Atlas de judicializar un conflicto cuando ni siquiera nos sentamos a dialogar respecto del contenido y alcance de los incumplimientos. Claro. Se constataron los incumplimientos, pero antes de judicializar un conflicto, una persona razonable lo que hace es sentarse con la persona con la que no está de acuerdo y discutir, bueno, en qué podemos coincidir y en qué no. Nosotros consideramos esto una sobreactuación imprudente del Banco Atlas al exponer públicamente un problema que jamás debió salir del ámbito estrictamente privado. Eso queda claro, ¿verdad? Me parece, porque por eso te preguntaba si hubo alguna amenaza directa o indirectamente de parte de ITI de desconectarle el software a ellos. Entonces vos podés decir ante esa ni siquiera lo amenaza o advertencia o posibilidad, entonces recurrir a una medida cautelar de no innovar, de urgencia, pues acá dice, ¿verdad? De urgencia. Pero quienes exponen ese escenario, que no existe según tu versión, doctor, de que había intenciones de suspender la licencia, quienes hacen este relato de la cantidad de clientes afectados, de las consecuencias al sistema financiero y del perjuicio que esto podría generar al ecosistema financiero del Paraguay, el abogado del Banco Atlas. Muy por el contrario a lo que hoy, desde uno de sus medios de prensa, quieren instalar de que fueron ustedes los que han visibilizado este problema. Totalmente lo contrario. Y acá está la nota del abogado César Coll, que acabamos de mostrar, en el que pide, acá tiene fecha 10 de marzo 2025. Esto se metió el 10 de marzo 2025 a las 10:42. Está el documento presentado electrónicamente con la fecha. Acá está la fecha que se presentó. ¿Quién visibiliza esto? El abogado del Banco Atlas. ¿Y por qué? Yo insisto otra vez, el apresuramiento de tener esta medida cautelar cuando que no existe ninguna amenaza. Ni una amenaza, y ellos se ratifican en que no hay ninguna violación contractual, de que ellos tienen el contrato, que acá hace el relato que se firmó el 26 de febrero, ¿cuándo dice? En el 2004, contrato firmado en el 2004, tiene 21 años de vigencia este contrato, 5 de febrero del 2004, cuando era Financiera Atlas, dice por tiempo indefinido. ¿En qué momento ITI hace esta auditoría? El año pasado, alrededor de los meses de octubre, noviembre. Hacen una auditoría. Acá en el relato dice que el banco abrió las puertas para que se haga la auditoría. Eso es real. Eso es real. Se hace la auditoría y en esa auditoría, ahí es donde se encuentra una serie de inconsistencias. Efectivamente. Encontramos una serie de inconsistencias
que son extensas y muy largas de narrar, pero te las voy a resumir en dos para que la audiencia pueda entender. Las dos inconsistencias más grandes que encontramos es la modificación sin autorización de IT de 37.886 líneas de código de ITGF, que es el nombre de nuestro software, sin la homologación de IT. Es decir, ellos incrementaron el software sin habernos pedido permiso a nosotros para poner en producción. Poner en producción significa operativizar eso en el sistema informático sin habernos pedido permiso a nosotros para que nosotros hagamos la homologación de rigor. La segunda inconsistencia grave que encontramos es que nosotros le habilitamos en el contrato de licencia el acceso a nuestros códigos fuentes. El código fuente es el lenguaje de programación a partir del cual está construido un software. Existen algunos modelos de negocios como el nuestro que permiten la apertura de códigos fuentes para que los clientes puedan ir generando modificaciones, adaptaciones, versiones mejoradas de nuestro software de acuerdo al día a día del tratamiento comercial que tienen. Es decir, no pueden esperar un mes, 2 meses, 15 días para corregir una anomalía o para incorporar una mejora al sistema, sino eso tiene que ser inmediato. Entonces, para eso existe un modelo de negocio que nosotros adoptamos de aperturar las fuentes, en este caso el Banco Atlas, para que ellos puedan realizar esas mejoras a su discreción. Ahora bien, esa apertura de código fuente está condicionada a que única y exclusivamente personas acreditadas y con los suficientes mecanismos de seguridad accedan a los mismos. No cualquiera, porque al fin y al cabo es el secreto mejor guardado de un software, su código fuente. En el contrato estaban establecidas todas las medidas de seguridad que el Banco Atlas tenía que adoptar para cuidar el código fuente de miradas indiscretas. Claro. Constatamos en la revisión del licenciamiento que hicimos de que esas medidas de seguridad eran incumplidas de una manera flagrante y el uso que se hacía de nuestro código fuente era ciertamente promiscuo. Cualquiera accedía, no solamente gente del Banco Atlas, gente de otras empresas tercerizadas, inclusive competidores nuestros, en lo que es un gravísimo incumplimiento a las normas básicas de seguridad que tiene el manejo de un software. Entonces, nuestro reclamo al Banco Atlas se basa en 2 pilares. Uno, el hiperdesarrollo, el hipercrecimiento que realizaron de nuestro sistema sin nuestra homologación. Y segundo, las graves deficiencias en el manejo de nuestro código fuente. Vamos por parte, porque quería... El Banco Central del Paraguay tomó intervención. ¿En qué momento acá? Cuando yo te preguntaba, doctor, ¿qué les motivó al abogado del Banco Atlas plantear la medida cautelar y exponiendo este escenario catastrófico del sistema financiero? ¿Qué les motivó? Acá tengo a mano la decisión del juez de otorgarle esta medida cautelar. Y en el considerando una parte dice: en fecha 6 de marzo de 2025, el solicitante de la medida, Banco Atlas, recibió un correo electrónico de la Intendente de Riesgo Operacional y Tecnológico de la Gerencia de Supervisión de la Superintendencia de Banco del Banco Central del Paraguay, por medio del cual se hace saber al banco sobre una nota presentada por ITI a la Superintendencia de Bancos, en cual se manifiestan en forma expresa el incumplimiento de prestaciones sustanciales a cargo del Banco Atlas. Nos da derecho a resolver el mismo en referencia al contrato, lo que hemos decidido y así lo hemos comunicado a dicha entidad. ¿Qué significa esta comunicación? Significa de que ante esos graves incumplimientos que se constataron conjuntamente, nosotros y sus técnicos, a nuestro contrato de licencia,
y ante la falta de respuestas del Banco Atlas a sentarnos a negociar respecto de cómo corregir esto con un nuevo contrato que sanee la situación irregular en la que nos encontrábamos, o en la que se encontraban ellos, nosotros le emplazamos al Banco Atlas, o nos sentamos a negociar o se acaba la licencia. No encontramos ninguna respuesta, entonces le volvimos a enviar una nota donde le decimos: la licencia se acabó porque en estas condiciones no podemos seguir trabajando juntos. Ahora bien, una cosa es que nosotros hayamos resuelto a la licencia y otra cosa es desconectar el software del sistema financiero. Nosotros en ningún momento le dijimos al Banco Atlas de que íbamos a desconectar el software del sistema financiero. ¿Qué es lo que le dijeron? Le dijimos: el contrato se acabó porque con este nivel de incumplimiento no podemos seguir adelante. Ahora bien, yo no voy a hacer absolutamente nada para perjudicarte, ni a vos, ni a tus clientes, ni mucho menos al sistema financiero. Y ahí entonces ellos plantean esta medida cautelar ya por las dudas. Ellos plantean esta medida cautelar por las dudas y nosotros íbamos a hacer algo. En el procedimiento de mediación, Jorge, ellos nos pidieron que nosotros ratifiquemos nuestro compromiso de no afectar en nada a sus clientes, a ellos y al sistema financiero. Y nosotros estamos tan convencidos de eso que le dijimos: te lo vamos a poner por escrito. Claro. No solamente te lo decimos, te lo vamos a poner por escrito. Y hay un comunicado conjunto firmado por mí como apoderado de ITI, en el que nos dirigimos al superintendente de banco. Y yo me comprometo en nombre de ITI SAECA a no realizar ninguna acción que comprometa la estabilidad del sistema financiero. ¿Ellos tenían una copia, Atlas, de eso? Totalmente. ¿Y por qué entonces ellos plantean este escenario, reitero por 10ª vez, escenario absolutamente catastrófico, desesperante inclusive? Porque vos lees esto y yo digo, cuando yo leí esto, doctor, dije, pues, así de radical. La gente lo que, no quiero ni repetir, ¿verdad? Las consecuencias de lo que podría generar al ecosistema financiero, consecuencias devastadoras. Entonces digo, ¿por qué ellos plantearon esto si es que, cuando que en realidad lo que ustedes pedían es sentarse y dirimir esas diferencias de esas inconsistencias que se encontraron en la auditoría que realizaron ustedes y que el banco abrió las puertas para esa auditoría y que ellos reconocen que existió esa auditoría? Ellos reconocen esa auditoría. Totalmente. Lo hicimos juntos. Lo hicieron juntos. Sí. Y ahí es donde saltan estas inconsistencias. Mismo. Y cuando de resultas de esa revisión, de donde se constataron esas inconsistencias, nosotros los convidamos a sentarnos, dialogar y volver a repartir las cartas, ellos se negaron y actuaron de una manera que a nosotros nos parece poco razonable, te diría hasta imprudente. Tengo que hacer una pausa. No se muevan, porque acá viene el punto que yo quiero que el doctor aclare. ¿De dónde salió ese monto de los 70 millones de dólares que se publicó en los medios, que lo dijo incluso el presidente Santiago Peña la semana pasada? ¿De dónde salió esos 70 millones de dólares que, te vamos a preguntar después, vas a explicar que en teoría, como hemos presentado la información, reclama la empresa ITI al Banco Atlas? ¿De dónde salieron esos 70 millones de dólares? A la vuelta a la pausa, ya venimos. Explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday en Bristol, hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más con los mejores precios del país y además sin entrega inicial más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y Bronco Galén Jarade alivia
todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien, ambaí, eucalipto, miel y limón, orecopa y té. Y no te olvides de la presentación cómoda y práctica de Broncogalén Spray con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Broncogalén paraguayo y té, Jan Naturale Té, es de Laboratorios Galeno. Antes de ir al informe, Cintia, quiero ir ya con este tema que le pregunté antes de ir a la pausa al doctor Almada. ¿Por qué? Porque veo unas publicaciones hoy, dice una de ellas, Miguel Almada, asesor jurídico de ITI, dijo que no sabe de dónde salió el monto de $70 millones por el software. E incluso en la negociación con Atlas aún no se habló de datos. Tampoco nunca estuvo en riesgo el servicio de core bancario para los clientes. Que eso dijiste que es real, ¿verdad? Eso solo el abogado del banco Atlas planteó que estaba en riesgo eso. Por eso plantearon la medida cautelar. Se refirió, dice, que la controversia respecto a ajustes que se hicieron al core bancario está en un proceso de arbitraje que defina sobre la posición de ambas partes. Eso después vamos a hablar tema de arbitraje. Pero vamos al punto, doctor. ¿De dónde salen estos $70 millones que hemos presentado desde la prensa y que lo dijo también el presidente Peña? Es el reclamo que hace la empresa ITI a el Banco Atlas. ¿De dónde sale ese monto? Ese monto se construye muy fácilmente a partir de la lectura de los precedentes que ITI ha obtenido en sede arbitral a través de laudos arbitrales en conflictos parecidos a este con otras entidades financieras, en donde se fija y determina el módulo de cálculo de las compensaciones que tiene que recibir ITI en este caso, o cualquier desarrollador de software que sufre un daño en sus derechos de propiedad intelectual. En los laudos arbitrales de los que nosotros disponemos, que si bien son confidenciales para el gran público, pero que la comunidad jurídica los conoce y está en su deber de conocerlo porque es nuestro trabajo, y estamos seguros que los colegas que asisten al Banco Atlas lo deben conocer. En esos laudos arbitrales se establecen fórmulas de cálculo que nos permiten conocer muy fácilmente cuál podría ser la estimación del reclamo de ITI ante un incumplimiento de este tamaño. ¿Por qué? Porque en los otros laudos arbitrales se establecen fórmulas para incumplimientos mucho menores, El tribunal arbitral establece cómo hay que calcular los daños a partir de los incumplimientos detectados y constatados en el pleito. A partir de allí llega a números. Extrapolando esa situación a esta y teniendo en cuenta que en este caso estamos hablando de 37.886 infracciones a derechos de propiedad intelectual, más accesos no autorizados, más de 50 accesos no autorizados a nuestro sistema por gente que no sabemos quién es, de lo que hablamos en el bloque anterior, es fácil hacer el 1 más 1 igual a 2 de cuánto podría ser el importe del resarcimiento que ITI podría reclamar y obtener en sede arbitral, simplemente extrapolando los criterios de cálculo del tribunal arbitral en casos anteriores versus este caso que es muchísimo más grave. Ese criterio de cálculo que haces referencia, basado en otros antecedentes, nos lleva a ese $70 millones. Sumamente fácil, nos lleva fácilmente a ese importe o incluso más, pero estamos hablando más o menos de esos importes utilizando simplemente los criterios de cálculo de precedentes anteriores. Yo había anotado acá, no sé si para complicar, pero queda clarísima la explicación, ¿verdad? Al respecto, lo que no se dio aún es un reclamo formal oficial, porque todavía no llegaron a esa instancia, porque recién agotaron la instancia de mediación.
pero la estimación que hace la empresa ITI sobre el daño generado es ese monto de 70 millones de dólares. Gira en torno a ese monto. Gira en torno. O sea, ese dato es real. No, totalmente. Está basado en precedentes arbitrales. O sea, el número que dio la semana pasada el presidente Peña del reclamo de 70 millones de dólares es real. El monto gira en torno a ese importe. Si bien es cierto, Jorge, que nunca hablamos nosotros de eso con el banco, porque imagínate que todavía no pudimos hablar de los incumplimientos, mucho menos vamos a hablar del costo de sus inconductas. Pero no es difícil determinar el número del cual estaríamos hablando, simplemente calculando cantidad de incumplimientos versus el criterio de cálculo que estableció el Tribunal Arbitral en 2 precedentes anteriores. ¿Cuáles son estas modalidades de licenciamiento que también hoy algunos que están en el sector me explicaban? El caso de ITI tiene modalidades de licenciamiento de diferentes precios, ¿es así? Sí, dependiendo de 2 variables principalmente. El modelo de negocio se basa en entregar el software ITGF y sus evoluciones, que son Banquiti y Finera, a través de esencialmente 4 mecanismos. Pero voy a destacar 2. Uno es entregarte el software con apertura de código fuente, lo que significa de que vos y tus técnicos van a poder desarrollar, versionar el software sin depender de mí, pero yo tengo que saber qué estás haciendo con mi software, que es lo que nos ocurrió con Atlas. Yo tengo que saber para entender si eso nuevo que le estás añadiendo añade valor o compromete la estabilidad e integridad de mi software. Como vos sabés, el software es como un edificio de Lego. Una pieza mal puesta me puede descomponer otra pieza. Entonces, mi deber como propietario de un software que utiliza el 40% del sistema financiero es asegurarme de que nada de lo que vos incorpores apeligre, amenace el resto del software. Entonces, nosotros tenemos una modalidad de explotación que es con apertura de código fuentes. Que tiene un costo determinado. Que tiene un costo que hoy día está oscilando los $70 por usuario. $70 por $70 por usuario. ¿Por qué? Porque ese precio prevé el hecho de que el usuario, el cliente en este caso, va a crecer solo, sin necesidad de nuestra asistencia. Tiene autonomía tecnológica, gana autonomía, independencia tecnológica. Esa independencia tecnológica tiene un precio. La única condición que nosotros ponemos a esa independencia tecnológica es la homologación, que es lo que no ocurrió con el Banco Atlas. Esa es una modalidad. Esa es una modalidad. De las 4 o 2 dijiste que iba a desarrollar. Sí. Una ya dijiste, ¿cuál es la otra? La otra modalidad que está siendo más común hoy en día es la modalidad en la que te entrego el software con código cerrado, de forma tal a que todos los desarrollos que vos requieras te los voy a hacer yo o el proveedor que vos designes, siempre y cuando yo lo homologue, porque al final del día yo soy el dueño del producto y tengo que asegurarme que el que toque mi software tenga conocimientos mínimos y maneje criterios esenciales de seguridad de sistemas informáticos. ¿Cuánto cuesta eso? Eso está entre los 18 y los $22. Y ahí está entonces la diferencia. Perdón que te interrumpa, doctor. Cuando veo acá, nos hace mención, y que creo que uno de los directivos del Banco Atlas dice, agentes del mercado financiero señalan que como máximo entre 4 a 5 millones de dólares es el precio de mercado de un software de gestión bancaria. Ahí explicaste las 2 modalidades. ¿Podés encontrar de 4 a 5 millones? Podés encontrar esto último que explicaste. Claro, con código cerrado. Con código cerrado. Lo que significa pero no que tener es $18 por cliente. Claro. Y podés encontrar el de $70 por cliente, que es el que vos le entregás el código. Vos le aperturás el código fuente para que ellos gocen de independencia tecnológica. Claro. Entonces, estamos hablando de 2 cosas distintas. ¿Te das cuenta ahí cómo se mezclan los tantos y se reduce en el relato de que en realidad 5 millones de dólares no más cuesta eso? El que ITI le entrega al Banco Atlas a partir de este contrato del 5 de febrero del 2004, ¿cuál es? Apertura de código fuente, plena independencia tecnológica
del Banco Atlas. Que es el que hoy es valorado en $70 por cliente. $70 por usuario. Por usuario, Sí. $70 más. Y ahí es de vuelta otra vez donde se hace la estimación de los $70 millones. Fíjate vos que ese es un punto, un matiz jurídico, pero que me parece importante destacar, Jorge. Los $70 millones no es el costo del software. Claro. $70 millones cuesta tu inconducta, es la penalidad, es la sanción. Yo todavía no estoy hablando de si te voy a permitir seguir usando mi software. Tu inconducta, tus irregularidades cuestan esto, a partir de la fórmula de cálculo de la que hablamos, que establecen sendos laudos arbitrales. Si vos querés comprar ¿verdad? el software, nos sale $70 millones. Las inconductas detectadas en la auditoría que hace IT, ahí es donde se hace esa valoración. Totalmente. El precio de la indemnización, esos son los $70 millones más menos. No estamos hablando del software ahí. En otra entrevista, doctor, me dijiste, y esto a mí me tocó hablar también con especialistas en propiedad intelectual y derecho de autor. Se estipula el valor del producto, pero si se confirma el uso indebido a la hora de aplicar una sanción pecuniaria, es el doble. Como mínimo. Como mínimo. El piso. Entonces, si encontrás que esto tiene un valor de 30 o 35, haciendo uso de eso que está legislado y homologado otra vez por, ¿cómo es que se llama a nivel internacional? Por convenios internacionales, estamos hablando del doble o más. El doble como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. O sea, de vuelta entonces ratifica aquello de los $70 millones pero aproximadamente. Totalmente. Coste que, aún en el escenario de que los $70 millones funcionan bajo la lógica de la sanción a las inconductas. Pero supongamos que no hablemos de las sanciones, que no haya sanción. Estamos hablando de que ante un incumplimiento que una entidad usuaria de un software protegido ha cometido, se valora ese incumplimiento, se justiprecia, decimos los abogados, se le pone un precio a ese incumplimiento y la ley de derechos de autor paraguaya establece de que como mínimo el resarcimiento que tiene que recibir el titular de derechos es el monto del daño multiplicado por 2. Ahí está. Piso, Jorge. Y ahí vamos. De acuerdo a la gravedad, a la hazaña, a la alevosía, a la mala fe, el juez va determinando si ese piso es suficiente o tenemos que subirlo. Porque ¿qué es lo que pretende la ley de derecho de autor con este tipo de daños que se llaman punitivos? Que solo la ley de derecho de autor incorpora en el Digesto Normativo Nacional, en las leyes paraguayas. Lo que se pretende es de que infringir un derecho de autor no sea más barato que cumplirlo. ¿Verdad? Entonces hacen que el daño sea lo suficientemente alto como para que efectivamente sea un disuasivo a la no infracción del derecho de propiedad intelectual. En síntesis, para evitar la piratería. Totalmente. A la vuelta de la pausa, dos cuestiones, doctor. Tenemos todavía tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos todavía. Esta homologación en la que hiciste referencia, que tuvo que haber hecho el Banco Atlas, a partir de lo que ustedes encontraron la inconsistencia de esa auditoría y que no lo hicieron, eso está estipulado en el contrato que se firmó el 5 de febrero del 2004. Eso está estipulado en la ley de derecho de autor. Ah, ni siquiera habló en el contrato. No hace falta ni que esté en el contrato, está en la ley de derecho de autor. Ok. Bueno, a la vuelta de la pausa desarrollamos este tema. Ya venimos. Y esta empresa hoy descubrió y denunció que hicieron una manipulación ilegal del software, piratería. Ese es el problema, no es el problema de Santi Peña. IT pone fin a etapa de mediación con el Banco Atlas.
La disputa judicial entre el Banco Atlas y la empresa tecnológica ITI entró en una nueva fase tras la conclusión de la etapa de mediación. El conflicto, que había comenzado en el ámbito privado, escaló a lo público y generó repercusiones por el temor que existe en cuanto a las implicancias que tendría su resolución. Inclusive, el propio presidente Santiago Peña se pronunció sobre este litigio. La controversia enfrenta al Banco Atlas, del grupo Sucolillo, y a la empresa paraguaya de tecnología ITI Saeca, que desde el 2004 le provee su sistema informático ITGF. Según ITI, la entidad financiera estaría utilizando el software en violación de los términos contractuales. El proceso de mediación fue formalmente cerrado el jueves 3 de abril, cuando ITI comunicó a la mediadora del Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay su decisión de dar por concluido el procedimiento. La empresa alegó graves inconsistencias detectadas en la documentación que motivaron su realización como fundamento para poner fin a esta etapa. En un comunicado, ITI aclaró que el único compromiso asumido durante la mediación fue el de no afectar el uso regular del software por parte del Banco Atlas mientras durara dicho proceso y un eventual arbitraje. Sin embargo, con el cierre de la mediación, la empresa ratificó su reclamo por el uso ilegal del sistema. La controversia es únicamente con el Banco Atlas, respecto del cual ejercemos todos nuestros derechos, prerrogativas, acciones y garantías, señala el pronunciamiento de la empresa, que también reiteró su apertura al diálogo para alcanzar un acuerdo razonable que corrija el uso irregular del software y devuelva tranquilidad al sistema financiero. La disputa se había originado a partir de una auditoría solicitada por ITI en diciembre del 2024, tras la cual se detectaron múltiples incumplimientos contractuales. El 26 de febrero, la empresa ofreció reformular los términos de la licencia y notificó la irregularidad a la Superintendencia de Bancos. En respuesta, el Banco Atlas recurrió a la justicia, que el 11 de marzo le otorgó una medida cautelar de no innovar, el cual tiene vencimiento el próximo 14 de abril. El abogado Miguel Ángel Almada, representante legal de ITI, explicó que el problema se basa en el uso no autorizado del software y criticó que la judicialización del conflicto haya sido iniciada por el propio banco, pese a los intentos iniciales de mantener la disputa en el ámbito privado. El caso cobró fuerte notoriedad pública luego de que el diario ABC Color, perteneciente al grupo empresarial Atlas, iniciara una campaña mediática contra ITI, incluyendo insinuaciones sobre un supuesto vínculo de la empresa con el presidente de la República. Consultado al respecto, Santiago Peña desmintió cualquier relación con la firma y calificó el conflicto como un caso claro de piratería, al mismo tiempo de señalar que a la empresa tecnológica se le adeudan $70 millones por el uso indebido del sistema. El problema que tiene la señora Natalia Sucolillo, dueña del diario ABC Color y dueña del Banco Atlas, es que su banco tiene una relación comercial de 20 años con ITI, una proveedora de tecnología. 20 años, escuchen esto, 20 años. Y esta empresa hoy descubrió y denunció que hicieron una manipulación ilegal del software. Por lo tanto, ellos tienen que pagar penalidades que llegan a un monto de $70 millones. Ese es el problema, no es el problema de Santi Peña. El problema es que Natalia Sucolillo no quiere pagar lo que debe. Y esto, para que entiendan, estos son derechos de propiedad intelectual. Pero en el término coloquial, ¿sabes cómo se llama? Piratería. Mediante un espacio reservado, ITI recordó también que cuenta con más de 20 años desarrollando soluciones tecnológicas en Paraguay, además de estar presente en Argentina y Estados Unidos. Posee más de 40 patentes registradas, 7 derechos de autor de software y es proveedora de 9 de las 22 entidades financieras del país. A lo largo de su trayectoria, la firma generó más de 2.500 empleos y atiende a 1.000 clientes. En términos de contribución fiscal, la empresa destacó que en el 2025 aportó $6 millones al Instituto de Previsión Social y $4,5 millones a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, consolidándose como uno de los principales referentes del sector tecnológico en Paraguay. Vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas, un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos.
grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Buenobank, el banco paraguayo de todos. Y explotamos todo en Bristol. Vení a aprovechar el Black Friday en Bristol, hasta 50% de descuento. Celulares, televisores, heladeras, motocicletas y mucho más, con los mejores precios del país y además sin entrega inicial, más envío gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o acércate a cualquiera de nuestras más de 90 sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Doctor Almada, cuando se agota la mediación, ¿cuál es la siguiente instancia? Agotada la mediación, las partes deciden qué camino tomar. Este camino puede ser el arbitraje o puede ser la justicia ordinaria. Nosotros estamos evaluando cuál de los dos caminos adoptar. Como hemos dicho en todo este tiempo, una cosa es nuestro compromiso con el sistema financiero, con el regulador y con los clientes del Banco Atlas, de no afectarlos, pero otra muy diferente, el deber que tenemos de hacer valer nuestros derechos consagrados en la Constitución, en 3 tratados internacionales y en la Ley de Derechos de Autor, más nuestro contrato, hacerlos valer hasta el final. Y lo vamos a hacer valer hasta el final. Hubo un ofrecimiento por parte del Banco Atlas, formal o conocimiento que tengas, informalmente, a los directivos de ITI, planteamiento, digo, económico, para subsanar esto. Informal. Informal. Sí. O sea, se planteó un determinado monto de dinero. Sí. Y de manera informal. Informal. Sí. Se le dijo, nosotros te damos tanto. Y ahí ITI dice, no corresponde. Así mismo. Pero hubo ese planteamiento. Sí. Y no se puede decir monto. Preferiría no decirlo. Pero está muy por debajo. Muy por debajo de los 70 que hacen ustedes referencia, es lo que correspondería. Absolutamente. Acá me consultaron en la pausa, doctor. Dijiste como mínimo. Esos 70 se puede, usaste un término que usan ustedes los abogados, justipreciar más para arriba. Desde luego. O sea que puede ser más de 70. Pero desde luego. Yo estoy usando el cálculo que surge de la regla que nos dieron esos laudos por los incumplimientos que detectamos en esta revisión que hicimos. Nosotros creemos de que esa regla de cálculo de esos laudos puede ser mejorada en provecho de los titulares de derecho como nosotros. Claro. De hecho, vamos a proponer en un eventual arbitraje que esa regla de cálculo se mejore, justamente para que la ley cumpla el propósito disuasorio que tiene al crear este instituto de los daños punitivos, del que estuvimos hablando en el bloque anterior. Lo que no significa, a ver, dijiste que hay 2 escenarios de cómo se avanza esto, ya que la mediación no funcionó. Al ámbito del arbitraje, donde hay un neutro, ¿verdad? Sí, hay un árbitro designado por cada parte y estos 2 designan a un tercero. A un tercero. Y después en el ámbito ordinario, civil. Sí. Ustedes van a decidir en algún momento por dónde ir. Eso no, supongamos que vayan por el lado arbitral. Cuando se hace esta valoración o se justiprecie cuánto es lo que se debería o el banco debería pagarle por estas inconsistencias, etcétera, etcétera, redondeemos el monto que está en los medios y que también lo dijo el presidente Peña después de lo que ya se había publicado en los medios de prensa de los 70 millones de dólares. Eso no significa que independientemente a lo que se defina en un arbitraje pueda haber un consenso entre ambas empresas. Es decir, nos ponemos de acuerdo nosotros, llegan a un entendimiento, forzados por la situación, y digan, tampoco vamos a aceptar la oferta inicial que nos hiciste, que nos parece un disparate, pero eso que ustedes plantean
Lo de los 70 nos parece exagerado. ¿Existe una posibilidad de que acordemos nosotros y sea mucho menos? Desde luego que existe siempre y cuando dialoguemos. Lo que no estamos encontrando de parte de ellos es el ánimo dialogante. Nosotros no queremos judicializar, nosotros no queremos convertir en contencioso esta controversia. De hecho, estuvimos hablando en el primer bloque, nosotros ni siquiera quisimos hacer pública esta controversia, claro, dada la sensibilidad de la materia a la que afecta. Deseamos de que el Banco Atlas se siente con nosotros a dirimir esta diferencia y creemos y estamos seguros de que vamos a poder alcanzar un acuerdo que sea razonable para ambas partes y sobre todo que dé estabilidad, tranquilidad, sosiego al sistema financiero. Desde el primer momento en que salta esto, creo que hablamos la semana pasada, creo que fue uno de los primeros medios que te hicimos una entrevista, y yo te decía que la actitud, inclusive, perdón que lo diga, cuando cortamos la comunicación con mis compañeros que estábamos en radio, dije, pero qué calmo el doctor, yo si era abogado y iba, pero ahí también entendí después que el ánimo de ustedes no era llevar esta discusión en el ámbito mediático, porque no le conviene ni al banco ni a ustedes, porque estaba entrando en la página de la empresa ITI, porque yo no tenía, perdón que diga, no es mi ámbito, no tenía el conocimiento de que existía una empresa ITI que se dedicaba a esto. ¿Quién visibiliza eso? El diario ABC Color, por el tema de esa licitación en proceso que todavía no sabemos si se va a hacer o no y cómo va a terminar, del Banco Nacional de Fomento. Y ahí es donde aparece el nombre de la empresa ITI. Y en una parte, en la página de la empresa, se menciona que manejan el 40%. Es correcto, el 40% del sistema financiero. Del sistema financiero de Paraguay. Sí. El 40%. Utilizan nuestro core bancario. Utiliza el core bancario de la empresa ITI. Entonces yo dije, no puedo creer de que esta empresa quiera generar incertidumbre en el sector o en el rubro donde ellos son una pata principal. Pero ¿quiénes generan, insisto esa incertidumbre? El Banco Atlas, con los argumentos que utiliza en el planteamiento de su medida cautelar. Y es el abogado del Banco Atlas el que desarrolla ese escenario catastrófico. No es la empresa ITI, es el Banco Atlas. Y está en este documento que mostramos, que reitero, tiene fecha 10 de marzo del 2025, para obtener esta medida cautelar. Que por cierto, esta medida cautelar, según lo que explicaste, y acá veo de vuelta y leo con precisión el considerando, en ningún momento ustedes hablaron de una desconexión del software, sino de una suspensión del contrato, que son dos cosas distintas. Totalmente. Entonces ahora, para redondear, doctor, y liberarte y agradecerte tu gentileza. Esto ustedes van a definir, no sé cuándo, si van a definir por la cuestión arbitral o la instancia ordinaria de la justicia. Es correcto. Todavía hoy no hay una decisión. Todavía hoy no hay una decisión porque confiamos en que la razonabilidad y la prudencia va a primar y vamos a lograr de que el Banco Atlas se siente a negociar en términos razonables un eventual acuerdo que ponga fin a esta controversia que jamás debió convertirse en pública. Recuerdo que la primera vez que hablamos me preguntaba si era optimista y yo te decía que sí, que soy optimista. Es que nosotros somos optimistas y es que no podemos sino ser optimistas, Jorge, porque es muy grave lo que está pasando y no creemos de que un actor principal del sistema financiero, como es el Banco Atlas, dilate más la solución de esta controversia, dada la sensibilidad que este tema tiene para el sistema financiero todo. Y hago mía el comunicado, la frase final del comunicado de la asociación a la que pertenece el Banco Atlas, la ASOBAN, donde llamaba a la prudencia, a la cordura.
y donde recordaba de que estamos poniendo, o de que esta controversia está poniendo en tela de juicio una conquista de 30 años de estabilidad del sistema financiero y una conquista reciente del acceso de nuestro país al grado de inversión. Nosotros ratificamos ese mensaje diciendo de que está en nuestro interés de que esa estabilidad permanezca. No fuimos nosotros los que la pusimos en riesgo, ni quienes la estamos poniendo en entredicho. Y queremos recordar al Banco Atlas de que si el Paraguay alcanzó el grado de inversión, entre otras cosas, es porque tiene una infraestructura legal protectora de los derechos de propiedad intelectual sólida. Esa infraestructura intelectual sólida es la que motivó que empresas como ITI inviertan en el Paraguay. Hoy día tengan más de 1.200 desarrolladores que mantienen vigente, actual, funcionando a los sistemas operativos del 40% del sistema financiero paraguayo. Y apostamos por el país porque ese sistema, esa infraestructura legal es sólida y los mecanismos que hacen cumplir a esas leyes, que son los tribunales arbitrales o ordinarios, han hecho valer a lo largo de estos últimos 20 años esos derechos. Entonces, si en ese momento me viste optimista, era primero porque confío de que todo eso lo vamos a preservar juntos con el Banco Atlas. Y segundo, en la seguridad de que la ley y los tribunales nos asisten en nuestro reclamo. Y aparte que esto, como dijiste, es un tema extremadamente sensible, sobre todo porque estamos hablando de un banco que está en un proceso de fusión con otro banco, y ese proceso de fusión pasa por el Banco Central del Paraguay, que tiene que ir revisando esos procesos para darle el ok final. ¿Cómo este banco va a lograr el ok final del Banco Central del Paraguay cuando nada más y nada menos que tu core bancario, como ellos dicen acá el abogado Cole en su escrito, el corazón del sistema operativo del banco? Ellos dicen que depende de una medida cautelar, en una interpretación apresurada de ellos, porque en la nota que ustedes remitieron al Banco Central del Paraguay se hicieron eco de que no llegaban a acordar con el banco luego de la auditoría que realizaron y encontraron las inconsistencias, y que ustedes tienen el legítimo derecho de reclamar el cumplimiento de lo que establece el contrato. Y ahí es donde no se ponen de acuerdo, y este grupo empresarial lleva esa discusión a sus medios de comunicación y visibilizan el problema, generando ellos este ambiente de incertidumbre, pensando de que esto se va a dirimir con la presión de las publicaciones periodísticas, y ustedes también están obligados a defenderse. Yo te decía al inicio de esta entrevista, una empresa tiene 21 años manejando el 40% del core financiero de nuestro país, más vale que se defienda. No va a estar a pecho gentil simplemente por el capricho de un grupo empresarial que no quiere hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo, quiere solucionar con las portadas de los diarios. Y el grupo empresarial al que representás, me imagino que tiene que defenderse. Y no se tiene que defender en los medios de comunicación, con todos los elementos en las instancias que corresponden. Así me parece que funciona, ¿verdad? Así mismo. Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Muy amable. Nosotros compartimos, a propósito de este tema que estaba hablando, el último informe, y hacemos una pausa. A ver. ABC Color realiza ataque mediático para proteger al Banco Atlas. En las últimas semanas, el diario ABC Color se empecinó en atacar a la empresa ITI Saeca, realizando publicaciones tendenciosas en el marco del llamado a licitación para la renovación del core bancario del Banco Nacional de Fomento. Además, pretendió vincular al presidente Santiago Peña, quien salió al paso de las publicaciones falsas del medio de prensa. Fiel a su estilo, el grupo Sucolillo utiliza su poder mediático para tratar de deslegitimar a la empresa y atacarla por haber sido parte del proceso previo
contrario al llamado a licitación del Banco Nacional de Fomento. Ahora queda en evidencia que dichos ataques mediáticos direccionados tienen un claro trasfondo. El Banco Atlas debe abonar una millonaria suma a la empresa ITI por haber incurrido en graves incumplimientos contractuales, ya que durante años pasó por alto los derechos de propiedad intelectual de esta empresa. El Banco Atlas utiliza el core bancario que es de propiedad de ITI Saeca y esta empresa realizó una auditoría que arrojó gravísimas infracciones a los derechos de autor y de propiedad intelectual, lo cual hace que el banco deba abonar importantes sumas de dinero a ITI. Según las averiguaciones realizadas, el grupo Sucolillo inició los ataques mediáticos contra ITI inmediatamente después de haberse percatado de los graves incumplimientos contractuales del Banco Atlas. De esta forma, se evidencia cómo el diario ABC Color es utilizado como garrote mediático, buscando amedrentar y amenazar a una empresa que posee todo el derecho de reclamar al Banco Atlas por los graves incumplimientos del contrato y las infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Esto destapa el abierto conflicto de intereses del grupo Sucolillo, el cual, buscando apretar a la empresa ITI Saeca, inicia una serie de publicaciones contra esta compañía. Bank, ser jubilado de IPS tiene grandes beneficios. Entérate más llamando al 021-618-8000. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Les comento que ya llegó Etiflugel, la solución para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma, OPA acidez. Además, no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel, OPA acidez, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Tenemos este material que hemos preparado, máquinas de votación. Pliego exige condiciones hechas a medida. Presunto direccionamiento en millonaria licitación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Licitación millonaria bajo sospecha. Pliego favorece a empresa vinculada al chavismo, dice este material. A ver. Máquinas de votación. Pliego exige condiciones hechas a medida. Tras resolverse las protestas presentadas y levantarse la suspensión que pesaba sobre la licitación para la compra de máquinas de votación, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre un presunto direccionamiento en los requisitos del llamado, que tendría como posible beneficiaria a una empresa de origen venezolano, cuyo dueño posee un rosario de denuncias y estuvo preso por corrupción en Estados Unidos. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas habilitó el avance del proceso licitatorio para la compra de 28.000 máquinas de votación por parte de la Justicia Electoral. El proceso, con un precio de referencia de $93 millones, estuvo suspendido de forma provisoria tras observaciones presentadas ante Contrataciones Públicas e incluso previamente ya llegó a calificar de llamativos algunos requisitos del pliego de bases y condiciones. Al retomarse el proceso, comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre un presunto direccionamiento en los requisitos del llamado. Uno de los aspectos más llamativos del pliego es la exigencia de más de 10 años de antigüedad para el líder del consorcio y más de 5 años para cada integrante, sin posibilidad de acreditar la experiencia de manera combinada. Esta condición impide la participación de empresas paraguayas, a pesar de que ya proveyeron servicios en elecciones anteriores, como por ejemplo con la ley de voto electrónico que tuvo su primera elección en el año 2021. Además, se exige experiencia específica en la venta de máquinas de votación electrónica, pero no se acepta experiencia previa en arrendamiento o provisión de servicios relacionados, como soporte técnico o capacitación, que sí fueron valorados en procesos anteriores. Al excluir estas formas de experiencia, el pliego parece reducir artificialmente el número de oferentes posibles.
Otra señal de alerta es la eliminación de la cláusula que prohibía la oferta de prototipos o tecnologías no probadas, algo que el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral había exigido en procesos anteriores, siguiendo recomendaciones internacionales. La modificación abre la puerta a tecnologías nuevas, sin antecedentes de uso ni auditorías previas, lo que incrementa los riesgos técnicos y de confianza en el proceso electoral. Más de 45 consultas y observaciones ya fueron presentadas en este proceso y todas apuntan a los mismos elementos. Un pliego que, en lugar de ampliar la competencia, limita la participación de empresas interesadas en proveer las máquinas al Estado paraguayo. Pese a que se trata de una licitación internacional, el pliego actual del Tribunal Superior de Justicia Electoral establece barreras que limitan la participación real en un mercado donde solo 3 o 4 empresas tienen capacidad para competir. Exigir el cumplimiento de los 9 indicadores de experiencia técnica de manera simultánea descarta una por una casi todas las alternativas. ¿Quién está detrás de esta millonaria contratación? A simple vista, el diseño del pliego parecería favorecer a Smartmatic, una empresa venezolana con un largo historial en procesos electorales en América Latina y que hoy mantiene vínculos directos en Paraguay con Excelsis, del empresario Daniel Sauca. En su perfil de LinkedIn, Sauca se presenta como consultor de Smartmatic con participación en las elecciones de Venezuela. Smartmatic fue fundada en Venezuela y logró sus primeros contratos millonarios bajo el régimen de Hugo Chávez, en un contexto de denuncias por falta de transparencia y vínculos con el chavismo. En Estados Unidos, la empresa fue forzada a vender una filial tras una investigación por presunta influencia extranjera. En agosto del 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Roger Piñate, fundador de Smartmatic, por delitos de corrupción en procesos electorales en Filipinas. A lo largo de los años, su participación en elecciones de distintos países estuvo rodeada de denuncias por presuntas irregularidades y manipulación de resultados. Se teme que esa historia se repita en nuestro país, por lo que resulta clave la licitación que está en curso para la adquisición de las 28.000 máquinas de votación. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno. Y aprovecho también para agradecer a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias a Gilardini. No tenemos más tiempo, 10:25. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo martes. El próximo martes estamos todavía en la plena Semana Santa, ¿verdad? ¿Tenemos el programa o no, Cintia? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, bueno, nos reencontramos el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.